Bueno, mientras, mientras seguimos admitiendo gente, vamos a ir viendo con ustedes. No me acuerdo en qué tema habíamos quedado. Si por favor me escuchan, primero me escuchan y me ven bien. Sí, profe, se escucha. Eh, bueno, les voy a pedir que me hablen por el micrófono, ¿sí? Este, ¿En qué tema habíamos quedado? Sí, de ensayos no destructivos, pero que habíamos terminado de ver ensayos no destructivos, que era lo que faltaba de ver, porque la verdad es que no lo anoté y bueno, con tantos cursos y tanta diferencia, la semana pasada no tuvimos clase y demás, se me complica en recordar. ¿Hasta dónde habíamos visto con ustedes ensayos no destructivos? Hicimos hasta el ejercicio 88 de Educo. ¿Cómo? Hicimos hasta el ejercicio 88 de Educo. Hicimos hasta el ejercicio 88, pero vimos todo el teórico de ensayos no destructivos. Por favor, contéstenme, parece que estuviera hablando con una pared. Creo que sí, profe. Bueno, acá un alumno me contesta, no vimos ultrasonido, y otro alumno me contesta, sí, profe, vimos todo el teórico. Lo que yo necesito es que primero estén atentos a lo que les estoy preguntando, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, necesito saber hasta dónde llegamos para que no volver a dar el mismo tema, ¿sí? Porque tenemos que seguir avanzando. Entonces, ustedes más que yo pueden tener su carpeta ahí y ver hasta dónde vimos. Si vimos ensayos no destructivos, hasta dónde vimos ensayos no destructivos. Vimos todo el teórico, vimos las filminas. Sí, pero ¿qué filminas del PDF? Gracias, Gabriel, pero decime cuáles, ¿sí? Porque todas, están todas. El teórico de radiografía y un par de ejercicios. No vimos ultrasonido entonces. Profe, que yo recuerde no vimos ultrasonido, solo Bien, lo de rayos. Y hicimos unos ejercicios. bien. Hicieron, según lo que me dijo una señorita, hasta el ejercicio 88. ¿Sí? Por lo que me dijo ella, que fue el ejercicio de determine los coeficientes máxicos, ¿puede ser? Hasta ese vimos. Sí, profe, hasta eso vimos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, este, vamos a ver el último teórico, que son ultrasonido y líquidos penetrantes, y vamos a hacer los ejercicios que nos faltan, ¿sí? Vamos a ir para tener una idea de los ejercicios. Vamos a ver entonces esos ejercicios. Bueno, ahí les comparto el PowerPoint. Espérenme un minutito. Listo. Bueno, vamos a compartir entonces pantalla.
Bien. Bueno, ahí tenemos entonces otro de los ensayos no destructivos, ¿sí? Que es el tema de ultrasonido. Bueno, como habíamos dicho, como habíamos visto ya, entonces lo que eran los ensayos no destructivos, ¿sí? Había diferentes métodos y para diferentes también diferentes materiales o diferentes problemáticas, se podían utilizar estos equipos, ¿sí? Bueno, el ultrasonido, como su palabra lo indica, es una onda ultrasónica, ¿sí? Que se traslada ya sea de un palpador a un emisor o en un mismo palpador, que se le llama de pulso y eco porque la onda se traslada del palpador y vuelve al mismo palpador. Ya vamos a ver, ya vamos a distinguir bien cuáles son los dos métodos, pero en realidad el ensayo consiste en una onda ultrasónica. A ver. Sigo admitiendo gente, por eso corto, ¿sí? Bien. Fíjense, este es el equipo de ultrasonido. Fíjense que no es un gran equipo, cada vez es más con la tecnología de hoy en día, cada vez se hacen más chicos. Imagínense, antes nosotros necesitábamos computadoras para mandar mensajes y hacer determinadas cosas. Ahora en un teléfono hasta podemos introducirnos a estas clases de Zoom, así que imagínense cómo va mejorando la tecnología en cuanto a lo electrónico, ¿sí? Que bueno, que estos aparatos cada vez son más chicos, más manejables, porque acuérdense de que uno cuando va a hacer un estudio, ¿sí? En algunos casos le traen el material o la pieza, se la traen al laboratorio, pero en muchos casos, por ejemplo en la rama de lo civil, estos estudios se hacen en situ, o sea, uno tiene que ir a ver la estructura y analizarla, que no se la puede llevar al laboratorio, evidentemente, ¿sí? Por lo tanto, llevar un equipo que pesa mucho, porque uno tiene que trabajar con el equipo constantemente, es decir, que se lo tiene que cargar como si fuera una cartera, más chico y menos pesado el equipo, es mucho más llevadero, ¿sí? Bueno, fíjense que lo que tenemos entonces es este equipito donde tenemos en este caso dos palpadores, tenemos donde en este caso puede ser que sea un palpador que sea un emisor, por lo tanto si tenemos un emisor, lo que tenemos en el otro palpador es un receptor, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que está transmitiendo el equipo una onda ultrasónica, por eso lo del ultrasonido, transmite una onda ultrasónica que traspasa el material, ¿sí? En realidad esa onda lo que hace es transmitirse por medio del material, ¿sí? Del emisor al receptor, en este caso para este equipo, ¿sí? Llega hasta el receptor. Este traspaso de la onda lleva un tiempo y ese tiempo va a estar determinado por la densidad del material. Si el material es mucho más denso, la onda se va a transmitir más rápidamente y si el material es menos denso, se va a transmitir más lentamente. Bueno, entonces esta onda traspasa el material, llega hasta el receptor y el receptor lo que hace es traducir este pasaje de onda, lo traduce en tiempo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo acá en el equipo es tiempo en microsegundos, ¿sí? Bueno, en este caso, este equipo funciona de esta forma, ¿sí? Ya habíamos dicho con un emisor y un receptor, ¿sí? Lo que se hace normalmente, porque acuérdense que nosotros cuando empezamos a trabajar con estos equipos dijimos que también los tenemos que calibrar. Este equipo se calibra antes de empezar el trabajo, ¿sí? ¿Y cómo se calibra? Bueno, tiene una varilla, esa varilla es de aluminio, y lo que se hace es colocar el receptor y el emisor
los bordes de esa varilla, ¿sí? Supónganse que esta es la varilla que estoy hablando de aluminio, y el pasaje de la onda en esa varilla, que es la que está calibrada, tiene que ser de determinado tiempo o determinada velocidad, ¿sí? Si lo que hace es pasarlo en ese determinado tiempo, quiere decir que el equipo está calibrado. Disculpen, tengo gente que está trabajando y por ahí me distrae por los ruidos que hace, ¿sí? Bien. Bueno, de esa forma entonces se calibra siempre el equipo cuando se empieza un trabajo con ultrasonido, y luego se continúa el trabajo. Lo que se suele hacer, especialmente cuando tenemos una pieza que nos traen, en este caso como esta, al laboratorio, lo que se hace es, si este es el emisor y este el receptor, se toma una lectura y luego se cambia, ¿sí? Se cambian los palpadores, este que fue receptor se pone como emisor, este que fue emisor se pone como receptor, y se hace de nuevo la lectura. Ustedes me dirán, pero es algo muy tonto. No, en realidad lo que sucede es que muchas veces hay una diferencia de lectura entre uno y el otro, ¿sí? Cuando sucede esa diferencia de lectura se hace un promedio, ¿está claro? Por eso es que se hace ese cambio de palpadores. Bien. Decimos entonces que el ultrasonido es una onda acústica o sonora cuya frecuencia está por encima del espectro auditivo del oído humano. Son aproximadamente 20.000 Hz, ¿sí? Bueno, también tenemos que algunos animales como los delfines o los murciélagos lo utilizan de forma parecida al radar en su orientación. Discúlpenme, me acabo de acordar, porque estoy admitiendo gente, me acabo de acordar, con ustedes, por favor contéstenme con audio, con ustedes hablamos sobre el trabajo final. Sí, profe. Ya lo hablamos, me tienen que mandar, entonces, ya hablamos todo sobre el trabajo final, cómo me tienen que mandar las cosas y demás. Bueno, ahora cuando terminemos el teórico, antes de empezar el práctico, vamos a hacer una charlita de vuelta sobre esto, ¿les parece? Bueno, entonces, decíamos que algunos animales, discúlpenme, pero me acabo de acordar y ya había empezado la clase, por eso es que se los pregunto. Decíamos que los delfines o los murciélagos utilizan esto, es más, el radar se basa justamente en una onda transmitida, como en el caso del murciélago, que lo hacen, ustedes saben que los murciélagos son ciegos, ¿sí? Por lo tanto, ellos necesitan, para poder volar, necesitan hacer ese sonido. Si alguna vez alguno de ustedes lo ha escuchado, ese sonido, si algunos de ustedes viven, por ejemplo, en la zona de Nueva Córdoba, no sé en General Paz, pero sí sé que en la zona de Nueva Córdoba hay bastantes murciélagos, no se asusten, no hacen nada, los únicos que son asquerosos nada más, pero hay bastantes murciélagos porque, acuérdense que Nueva Córdoba es una zona de muchas obras y ellos están dentro de las obras, ¿no? Como por ejemplo también las ratas, ¿sí? Entonces, por ahí algunos de ustedes han escuchado, los que vivan en Nueva Córdoba en verano, cuando abren las ventanas, escuchan un sonido medio raro. Bueno, ese sonido es el que producen los murciélagos cuando se están trasladando de un lugar a otro, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ellos emiten ese sonido rebota con un objeto y se les devuelve, ¿sí? Bueno, cuando se les devuelve, ellos pueden formar una imagen de acuerdo al sonido que han emitido, ellos pueden esquivar los objetos, que es lo que hacen, ¿sí? Bueno, entonces este fenómeno que se lo llama ecolocalización es justamente lo que decíamos, que las ondas emitidas por los animales son altas, que rebotan fácilmente en los objetos, ¿sí? O alrededor de ellos, y entonces ellos crean una imagen donde pueden orientarse y pueden esquivar esos objetos, ¿sí?
La inspección por ultrasonido se define como un procedimiento de inspección no destructivo, que era lo que habíamos visto, de tipo mecánico, y su funcionamiento se basa en la impedancia acústica, lo que se manifiesta como el producto de velocidad máxima de propagación del sonido y de la densidad del material. O sea, volvemos a lo mismo entonces, es una onda sonora que se va a transmitir, esperen que admita, una onda sonora que se va a transmitir, ¿sí? Y que se va a transmitir más rápidamente si la densidad del material es mucho mayor, ¿sí? Es como el agua, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver, si se ponen a pensar en los ríos, ¿sí? La forma que tienen los ríos, ustedes se habrán visto, pueden ver desde una montaña o desde arriba, cómo el río va descendiendo en una forma media caprichosa. Bueno, no es así. En realidad el agua toma el camino más rápido, más fácil para descender, ¿sí? Por eso es que ustedes muchas veces ven esas ondas que toman los ríos. Bueno, en el caso del sonido, del ultrasonido que estamos usando nosotros en este equipo, le pasa lo mismo, ¿sí? La onda toma el camino más fácil y más rápido de transmitirse, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Y que puede ser que un material tenga diferentes densidades, y si tiene diferentes densidades, la onda se va a transmitir más fácilmente donde tenga mayor densidad, ¿sí? Y esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de los hormigones que están armados. Ya vamos a ver bien cómo es el tema cuando veamos hormigones, el tema del hormigón armado. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, no hay estructuras que no se hagan con hormigón armado, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer un ensayo de ultrasonido en un hormigón, en una pieza de hormigón armado, si nosotros ponemos justo el palpador por donde pasa la armadura, la onda se va a transmitir por donde pasa la armadura. Por lo tanto, la densidad de la armadura del hierro es mucho mayor que la densidad del hormigón. Por lo tanto, lo que nos va a leer el ultrasonido, el equipo, va a ser algo que no es correcto, porque lo que nosotros queremos medir es en realidad la densidad del hormigón y no de la armadura. ¿Está claro? Entonces, por eso también tenemos que tener eso en consideración y tenemos que tener ese cuidado. Los materiales de ultrasonido que se utilizan actualmente permiten detectar discontinuidades superficiales, subsuperficiales e internas, dependiendo del tipo de palpador utilizado y de la frecuencia que se seleccionen dentro de un rango que va entre 0,25 hasta 25 MHz. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que habíamos visto con rayos gamma, que dependiendo del palpador o de la fuente, ¿sí? Va a ser la lectura que vamos a poder hacer en nuestra estructura. Por eso es que siempre tenemos que tener esa consideración, de acuerdo a lo que vamos a analizar, de acuerdo a lo que vamos a estudiar, qué tipo de equipo nos va a convenir, nos va a servir. Bien, ¿hasta ahora hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, las ondas ultrasónicas son generadas por un cristal o un cerámico piezoeléctrico denominado transductor. Era el palpador ese que yo les estaba mostrando, y que tiene la propiedad de transformar la energía eléctrica, energía mecánica, y la mecánica en energía eléctrica. Quiere decir que la energía eléctrica la transforma en energía mecánica por medio de ondas, ¿sí? Y esas ondas luego se traducen en el equipo en tiempo, ¿sí? Al ser excitado eléctricamente, el transductor vibra a alta frecuencia, generando ultrasonido, ¿sí? Las vibraciones generadas son recibidas por el material que se va a inspeccionar, y durante el trayecto la intensidad de energía sónica se atenúa exponencialmente con la distancia del recorrido. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente la onda ultrasónica no se va a transmitir por
un espesor demasiado grande, ¿sí? Tiene una limitación. ¿Se acuerda que cuando estudiábamos rayos gamma, una de sus limitaciones era que tenía una lectura de hasta 20 centímetros, ¿sí? De acuerdo a la fuente que estábamos utilizando. Bueno, lo mismo sucede con ultrasonido, con el ultrasonido. Es decir, tiene una limitación de una distancia de lectura. Si nosotros sobrepasamos esa distancia, ya no podemos considerar que sea efectivo el método, ¿sí? Así que tenemos que, cada vez que hacemos un ensayo, evidentemente si tenemos una empresa va a tener un equipo de ultrasonido y va a conocer cuáles son las propiedades, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ver hasta dónde podemos analizar la pieza que vamos a analizar con el equipo que tenemos, ¿sí? Porque tiene esta limitación que la onda tiene un decaimiento en cuanto a la distancia, ¿sí? Al alcanzar la frontera, bueno, tenemos ultrasonidos que son de pulso y eco, ya lo vamos a ver, que al alcanzar la frontera del material, el haz sónico es reflejado, ¿sí? Y recibe el eco por el mismo transductor. Era lo que les decía, que podíamos tener transductores, de tener un equipo con 2 transductores, o podemos tener un equipo que fuera de pulso y eco. Ahora lo vemos. Bueno, para esto entonces tenemos que conocer las 2 técnicas, ¿sí? Que se usan. Decíamos entonces que una de las técnicas era el método del pulso y eco o reflexión, que esto significa que la onda choca con la interfase y se refleja, ¿sí? Por medio de un osciloscopio se despeja el pulso inicial como reflejado. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que nosotros tenemos acá entonces es un palpador. Este palpador entonces emite la onda cuando encuentra la interfase, o en este caso el límite del material, ¿sí? La onda se refleja y vuelve, ¿sí? Hay que acordarse y hay que tener en cuenta que la onda ultrasónica no se transmite por medio del aire. Es decir, si yo tengo un equipo que tiene 2 palpadores y enfrento los 2 palpadores con una distancia, con una determinada distancia en el aire, la onda no se va a transmitir, no va a emitir nada, ¿sí? Y lo mismo sucede con este tipo de equipo. Es decir, la onda no se transmite en el aire. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, que es de pulso y eco, la onda se transmite por el material, ¿sí? Y cuando encuentra el límite del material, por lo tanto acá tenemos aire, puede ser que en otro, ya vamos a ver ejemplos, puede ser de que acá tengamos otro material, pero en este caso tenemos aire, lo que hace es llegar hasta el límite y volver y transmitir el tiempo. ¿Qué es lo que va a transmitir en este caso? Fíjense, la onda lo que hace es recorrer esta distancia y luego vuelve, ¿sí? Lo que va a hacer entonces se va a poder determinar el tiempo de pasaje de la onda, pero tengo que tener el cuidado que en este caso la onda hizo 2 recorridos, es decir, el recorrido de ida y el recorrido de vuelta. Por lo tanto, cuando analizo los ultrasonidos que son de pulso y eco, la distancia que recorre es el doble siempre, porque va y vuelve la misma distancia. En este caso, fíjense, no tenemos ningún defecto, por lo tanto, ¿qué nos va a dar el ensayo? Nos va a determinar un tiempo, ¿sí? Que cuando sigo trabajando, ¿sí? Y traslado el palpador, por ejemplo, acá, a esta distancia, me encuentro con un defecto.
¿Qué es lo que va a pasar con la onda? Y la onda decíamos que chocaba con la interfase y se reflejaba. Bueno, lo que va a pasar es eso, va a llegar la onda, va a chocar con este defecto, que este defecto puede ser de aire. Si es de aire, volvemos a repetir, la onda no se transmite, no continúa, ¿sí? Por lo tanto, de todas formas, vamos a conocer a qué distancia se encuentra el defecto. Y la otra que puede suceder es que este defecto sea de otro material, que tenga otra densidad, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a hacer la onda va a ser exactamente lo mismo. Va a tocar el defecto, se va a reflejar y luego va a continuar, ¿sí? Va a continuar, va a encontrar el límite del material y se va a volver a reflejar. ¿Está claro? Entonces, en el caso de que tengamos aire, lo único que va a hacer es detectar la grieta y se va a reflejar. Y en el caso que el defecto tenga otra densidad, lo que va a hacer es primero encontrar el defecto, como hay una interfase, hay otra densidad, la va a reflejar a esto, lo va a delatar, ¿sí? Pero después la onda va a continuar, va a pasar por el defecto, ¿sí? Cuando encuentre de vuelta otra densidad, la va a reflejar y así sucesivamente, hasta que termine de pasar el defecto, ¿sí? Por lo tanto, nosotros lo que iremos haciendo, si encontramos el defecto, es movernos, poner el palpador acá, a ver si su tiempo es el mismo que teníamos acá. Si no es así, quiere decir que ya nos encontramos con el defecto y podemos ir moviendo el palpador hasta ver hasta dónde termina el defecto y poder determinar el largo del defecto, ¿sí? Bueno, si nosotros volvemos a poner el palpador lejos del defecto, vamos a encontrar que de vuelta el tiempo de pasaje de la onda de ida y vuelta, porque es el doble del tiempo, es el tiempo que tardó en ir y después el tiempo que tardó en volver, tiene que ser el mismo del que teníamos acá, disculpen, para que podamos ver que el material ya no tiene defecto. Me estoy por quedar sin batería, por favor, discúlpenme, voy a conectarme porque si no se me va a cortar la transmisión. Bueno, perdonen, pero el cable lo tenía en otro lado y tuve que ir a buscarlo. Bueno, se va a cortar en 10 minutos, así que estemos atentos para cuando se corte, podemos conectarnos. Bueno, ¿queda alguna duda de el ultrasonido de pulso y eco? ¿Alguna pregunta? Bueno. Vamos al otro método, el método de transmisión de pulso por medio de un transductor emisor y por medio de un transductor receptor. Lo que hace es directamente detecta la onda en la superficie opuesta, la pérdida del pulso inicial y transmitido depende de la discontinuidad o no del material. Quiere decir entonces que la onda la va a transmitir el transductor y la va a receptar el receptor. Si hay algo que se oponga en esa transmisión de la onda que la alarga el transductor y la recibe el receptor, evidentemente nos vamos a encontrar con que tenemos un defecto, ¿sí?
Las transmisiones, o sea, cómo se pueden colocar los palpadores, son de esta forma. Si nosotros colocamos de esta forma los palpadores enfrentados, le vamos a llamar que esa transmisión es una transmisión directa. Quiere decir que la onda directamente pasa de un emisor a un receptor, ¿sí? Bueno, lo que decíamos recién era que si nosotros encontrábamos algún defecto dentro de este pasaje, ¿sí?, de esta distancia donde pasaba la onda, por supuesto que la onda va a demorar más tiempo. Volvemos de nuevo a lo mismo. Si nosotros supongamos que tenemos un defecto acá, donde este defecto, por ejemplo, es aire, es una burbuja de aire, ¿sí? Lo que va a hacer la onda es, como no puede pasar porque no se transmite por el aire, lo que hace la onda es rodear la burbuja para poder llegar al receptor. ¿Está? Entonces, en eso que hace la onda de rodear la burbuja para llegar al receptor, se demora más tiempo. ¿Cómo lo sé a eso? Y bueno, evidentemente, si yo hago la lectura, por ejemplo, acá, ¿sí?, pongo un palpador acá y otro palpador acá enfrentados, si yo hago la lectura acá, voy a tener un tiempo de pasaje de onda. Si yo tengo acá la imperfección, tengo la burbuja de aire, el tiempo va a ser mayor que el tiempo que pasó acá. Por lo tanto, puedo determinar que ahí tengo un defecto. Suponiendo que esta burbuja sea de otra densidad, ¿sí?, decíamos entonces que con densidad el pasaje de onda sí se transmitía. Entonces, si esta densidad es mayor que la densidad de la que estamos estudiando, que en este caso sería, por ejemplo, hormigón, si es mayor, evidentemente el pasaje, la onda se va a transmitir más rápido, en este momento se va a transmitir más rápido, y va a haber una diferencia de lectura de la que yo hice donde no tengo defecto, ¿sí? Por eso les digo que de todas formas, si el defecto es aire o el defecto tiene otra densidad, de todas formas yo voy a poder determinar que tengo un problema dentro de del material que yo estoy estudiando. ¿Está claro? Bueno, en el caso, por ejemplo, de que no tenga la posibilidad de poner los palpadores enfrentados, como en este caso, lo que voy a tener entonces es, por ejemplo, una posibilidad, a lo mejor, de poner los palpadores de esta forma, ¿sí? El pasaje de onda se va a transmitir de esta forma, ¿sí? Y a esta medición le llamamos una medición semidirecta. Pero existe también la posibilidad que tampoco tenga esta posibilidad de poner los palpadores. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, en una losa, donde yo no puedo romper la losa para pasar el palpador para el otro lado, porque imagínense que yo tengo que analizar toda la superficie, o sea, toda la losa, y no puedo estar rompiendo para pasar el palpador. Y los cables, acuérdense que esto está conectado a un equipo, ¿sí? Y los cables no, en el estudio de una losa, no sé, tienen que tener metros y metros, donde también la longitud de los cables es perjudicial para la lectura, ¿sí? Por lo tanto, tengo que hacer otro tipo de medición, como en este caso, ¿sí?, donde el palpador, no puedo poner los palpadores ni de esta forma ni de esta forma, pero sí los puedo poner paralelos entre sí, y lo que me va a ir leyendo, ¿sí?, es el pasaje de onda que va a ir pasando de un lado al otro. Ahora, si yo tengo que analizar, por ejemplo, una estructura donde dentro de esa estructura tengo que saber cómo está ese hormigón, por ejemplo, ¿sí? Y tengo que hacer una medición en algunos lugares puedo hacer una medición directa, en otros lugares puedo hacer una medición
semidirecta, o en otros lugares puedo hacer esta medición indirecta. ¿Cómo hago? Porque las lecturas van a ser completamente diferentes. Por más que yo ponga a la misma distancia, ¿sí? Fíjense, acá es imposible, acá tenemos una distancia, o este palpador lo ponga a la misma distancia que acá. Por más que lo ponga a las mismas distancias, las lecturas me van a dar diferentes, porque los métodos son diferentes. Entonces, ¿cómo hago para saber si ese hormigón es el mismo? Y bueno, lo que tengo que hacer, hay una tabla que se le llama tabla de conversión, que está según la norma que estamos aplicando, y esa tabla de conversión lo que me va a hacer es convertir estas mediciones, que son mediciones indirectas o semidirectas, a una medición directa. Por lo tanto, si yo hice esta medición o esta medición, con esa tabla de conversión voy a poder comparar con la que hice en esta medición directa. ¿Está? Bueno, de esta forma pueden ver ustedes cómo se va trabajando cuando tenemos, por ejemplo, un material como en este caso, donde el palpador no se puede poner enfrentado ni se puede poner en esta posición. Entonces, lo que se va a ir haciendo es dejar el emisor quieto y lo que se va moviendo es el receptor, ¿sí? Lo que va a ir pasando, la onda se va a ir transmitiendo, ¿sí? Del emisor al receptor, y evidentemente si nosotros encontramos algún defecto por donde pasó la onda, lo vamos a poder determinar por la velocidad, ¿sí? Acuérdense que lo que me da ultrasonido es, si yo tengo, si lo que yo estoy determinando, por medio del equipo, estoy determinando el tiempo de pasaje de onda, y la distancia la conozco yo, ¿sí? Porque la distancia la pongo yo, donde pongo los palpadores, lo que voy a tener entonces es una velocidad, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a comparar? En el caso de materiales como los metales, por ejemplo, esa velocidad ya está hecha en tabla, ya está determinada esa velocidad de pasaje de onda, ¿sí? En el caso de los hormigones no está determinada. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de hormigones, ¿sí? Y diferentes densidades. Posiblemente si uno determina un hormigón, por ejemplo,